Buenas tardes. La causa real del crecimiento de la deuda, la causa más importante y también la más silenciada por los medios de la elevada deuda pública en España, ha sido el dominio de la banca y muy en especial de la banca alemana y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y de su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un banco central que no era un banco central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un banco central en un país es imprimir dinero y con este dinero, pues ya saben ustedes, compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. Pues bien, el Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros. Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al BCE que sigue imprimiendo dinero, pero no para prestarlo al Estado español. La compra de deuda pública en la práctica es un préstamo a todas, sino que lo destina para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos, menos de un 1%. Y es esa banca privada la que luego compra deuda pública a unos intereses del 6 y del 7%, es decir, un negocio redondo para la banca, un chanchullo, el chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años, nunca les había ido tan bien, chupaban la sangre los altos intereses de la deuda pública al Estado y cuando este parecía que iba a desmayarse, que se iba a morir, solo entonces el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo a fin de que la banca privada, como una buena sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre, es decir, chupándole su dinero. Este entramado, en el que el Banco Central Europeo da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas. Bueno, este crédito, ustedes saben, ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre del año pasado 1 billón con B de Barcelona de euros, el crédito continúa escaso, pues la banca tiene otras inversiones como esta, comprar deuda pública mucho más rentable que la de ofrecer crédito a familias y a pymes. Cualquier persona normal y corriente, usted mismo se preguntará ¿y por qué el Banco Central Europeo no prestó este dinero a los estados de la eurozona en lugar de prestárselo a la banca para poder financiar sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados? Pues por extraño que parezca, porque nadie en la estructura de poder que gobierna la eurozona se planteó hasta hace muy poco esta pregunta. Y ello como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca, además de las compañías de seguros, de los fondos de alto riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, si el Banco Central Europeo hubiera prestado dinero al Estado español, en lugar de tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. Por ejemplo, el Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6, hubiera pagado, por ejemplo, al 1, ahorrándose, por tanto, toda esta cantidad de dinero en intereses, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, no habría hecho falta hacer ningún recorte del gasto público. Hoy, recordemos, 1 de cada 4 euros que el Estado se gasta va para pagar la deuda pública, es decir, la deuda predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido por tanto dinero directamente del BCE, no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes. Por ejemplo, el economista Eduardo Garzón, en su libro reciente Situación de las arcas públicas, afirma que lo que el Estado español tendría como deuda pública desde 1989 hasta 2011, si hubiera tenido a un banco central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener pues que recurrir a la banca privada, pagando esos elevadísimos intereses que comentaba anteriormente, pues bien, según Garzón, la deuda pública sería hoy del 14% del PIB y no del 90% casi que tenemos en estos momentos. Una diferencia enorme, una diferencia motivada por un sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Cataluña, no tendría problemas como tiene actualmente si hubiera tenido, por tanto, ese Banco Central propio o un Banco Central Europeo digno del nombre. El sistema de gobierno del euro es, por tanto, además, una ineficacia total, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado
y con ello está transfiriendo a los superricos, es decir, a los que compran bonos a través de los bancos, dinero para pagar los que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Una transferencia, por tanto, de dinero que se realiza también a nivel de la eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de deuda pública más altos, los del sur, los pagan a los bancos del norte, que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países. Alemania, por ejemplo, tiene 200.000 millones de euros invertidos en deuda pública española. En realidad, los famosos 100.000 millones aquellos que la Unión Europea puso al alcance de España para salvar sus bancos, era en realidad dinero aprobado por el Parlamento alemán para salvar a los bancos alemanes, tal y como han reconocido varios economistas asesores del gobierno de Angela Merkel. Bancos que estaban con el agua al cuello debido a que la deuda pública y privada española podía llevarles a un pánico generalizado.